Buenas noches, queridos hermanos. Hoy me ha dado el Señor la oportunidad de compartirles un pequeño mensaje de la palabra de Dios para que, para que seamos edificados, hermanos, ya que el Señor quiere que estemos en sus cosas, que estemos al pendiente de nuestra vida a través de su palabra. Y bueno, pues nos pide en esta ocasión que veamos el tema de, de que vivamos como hijos de luz, que vivamos en la luz. Y bueno, pues tenemos que ver a qué se refiere el Señor con que vivamos en la luz. Y bueno, para eso les voy a invitar a que abran su Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, y que vayamos viendo a qué se refiere con que vivamos en la luz, porque bueno, también nos habla de las tinieblas. Bueno, se refiere a nuestro pasado, y tenemos que ver esa luz, quién es esa luz y por qué tenemos que vivir en esa luz. Vamos a darle lectura a nuestro pasaje principal, que es carta a los Efesios capítulo 5, a partir del versículo 8 al versículo 13. Se los voy a leer, dice así: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú, que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y bueno, pues aquí vemos que sí, tiene que ver también con nuestra vida pasada y ahora con nuestra vida presente, pero tenemos que ver cómo esa luz vino al mundo y cómo vino a nosotros, para que entendamos mejor la voluntad del Señor, el amor del Señor, sí, y la paciencia del Señor para los seres humanos, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta luz vino para todos, pero no todos recibieron esa luz. Entonces, bueno, pues tenemos que cerciorarnos de por qué vino, para qué vino y a dónde vino, ¿sí? Entonces, vamos, les voy a invitar a que me sigan en el Evangelio según San Lucas, versículo 1, capítulo 1, versículo 79. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos dice Lucas. Dice que se está refiriendo al a qué vino el Señor Jesús a este mundo. Dice, vamos a leer desde el versículo. Es una profecía del papá de Juan el Bautista, que se llamaba Zacarías, y
Dice, vamos a leer desde el 67. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Para qué? ¿Para qué vino? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Y bueno, eso profetiza Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Para qué venía esa luz? ¿Sí? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y bueno, pues esto pertenece a nuestro pasado, hermanos, a nuestra vida pasada, cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida. Pues sí, vivíamos en tinieblas, vivíamos en tremenda oscuridad, y eso no nos dejaba ver nuestra manera de vivir. Pensábamos que como vivíamos estábamos bien, que era lo más correcto. Y bueno, pues cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y que nos dejamos alcanzar por Dios, porque Dios insistió mucho en buscarnos, pues nos dimos cuenta de que estábamos en un error de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver en Mateo 4:16 Mateo 4:16, cuando empieza que dice en Mateo 4, desde el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y en los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Y esto es hermoso, hermanos, porque la luz ya había venido al mundo, y llega el Señor a estas regiones. Por eso dice que gran luz les resplandeció, ¿sí? Entonces, bueno, el Señor traía un propósito tremendo, y el propósito era que la luz prevaleciera sobre las sombras. Aquí mismo en Mateo 5, el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, le está hablando el Señor. Por supuesto, son palabras ya para los que hemos creído. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esa luz resplandece en nosotros, hermanos, para que nosotros alumbremos al mundo, para que nosotros alumbremos a los demás, y que nuestra luz resplandezca delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras. Y bueno, yo ya lo he comentado mucho antes, que nuestras buenas obras
pues sí tienen que impactar al mundo, porque cuando nosotros hacemos una buena obra y la gente se da cuenta, por medio de esa buena obra se glorifica a Dios. Glorifican a Dios sin quererlo, a lo mejor, sin saberlo. Porque, porque bueno, alaban lo que uno hace, y eso es alabar a Dios, porque lo que uno hace es obra de Dios. Antes de volver a nuestros versículos de contexto, vamos a leer también aquí mismo en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, por favor. Algo que significativo, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí parece ser que hay un juego de palabras interesante que dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, si nosotros utilizamos nuestros ojos para cosas que no edifican, pues todo nuestro cuerpo está en tinieblas, hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado de que esas tinieblas se disipen con la palabra de Dios y con la vida, con el poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Porque fíjense, dice en 2 Corintios capítulo 6, vamos a ver qué dice. Bueno, en 2 Corintios capítulo 6 nos habla acerca de las tinieblas y la luz. Dice que capítulo 6, versículo 14, nos habla de que no nos unamos, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, no debemos de mezclar esa luz en comunión con los incrédulos, porque pues no hay ningún beneficio en ello. Sobre todo no hay beneficio en ello para el reino de los cielos. Y bien, ahora vamos a ver entonces, con estos versículos que ya leímos, vamos a ver el contexto. Dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y bueno, ya lo vimos, que antes dice que para eso vino el Señor Jesús, para eso vino la luz, para alumbrar esa oscuridad y esas tinieblas que había en nosotros, que nuestra vida estaba protegida por las tinieblas, y vivíamos alejados de Dios. Y eso nos llevó a muchos fracasos. A muchos nos llevó a fracasar en nuestros matrimonios, en el amor a nuestros hijos, en el amor a nuestro prójimo, en obras que hacíamos pensando que estaban bien y que así debería de ser la vida, porque no dábamos desinteresadamente nada de nosotros hacia los demás. Por eso aquí nos dice: vivan como hijos de luz. Versículo 9: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí? La bondad, pues el ser buenos, hacer las obras buenas. La justicia, el ser justos en la medida de lo posible, porque muchas veces hacemos las cosas injustamente, no ponemos la palabra de Dios delante de nosotros, no ponemos la palabra de Dios delante del juzgar o de calificar algo. Y la verdad, bueno, pues la verdad, mucho menos, ¿verdad? Porque pues a veces todavía mentimos,
y mentir para sacar ventaja de algo, ¿sí? Y eso, bueno, pues eso no habla bien de la luz que habita en nosotros. O más bien no habla bien de nosotros, aún teniendo esa luz maravillosa en nosotros. ¿Y para qué es todo esto? Dice, y comprueben lo que agrada al Señor. O sea, si practicamos la bondad, la justicia y la verdad, comprobaremos lo que agrada a Dios, ¿sí? Porque no podemos disimular el hacer algo malo y que no pase nada. El Señor está al pendiente de todo, de nuestro proceder, y algo tiene que suceder cuando caminamos en la mentira, cuando caminamos en la maldad y en la injusticia. Algo tiene que suceder en nuestra vida, hermanos. El Señor nos va a hacer reflexionar por medio de su Espíritu Santo, nos va a redarguir y nos va a hacer que nos demos cuenta que estamos procediendo mal. Y bueno, y con la idea de que rectifiquemos el camino y que no olvidemos lo que dice el Evangelio acerca de la luz, que vosotros sois la luz del mundo. Dice, una luz no se puede guardar abajo de un cajón, tiene que ponerse en alto en la repisa para que alumbre a todos. Y si no estamos haciendo eso, hermanos, pues entonces estamos comprendiendo mal las Escrituras. Dice versículo 11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Y bueno, pues no debemos de ser copartícipes de obras infructuosas como tantas que hay. A mí me ha tocado ver cosas tremendas de gente que va a la iglesia. A mí me ha tocado conocer gente que va a la iglesia y que se embriagan, que toman, que se hablan con groserías. Y bueno, dice que no seamos, no tengamos nada que ver con esas obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, dice el Señor. Sí, entonces, bueno, pues debemos de tener la suficiente sabiduría y el valor para denunciar ese tipo de obras, porque pues de nada edifican a la iglesia. Y bueno, y también para evitar que esas personas o esos hermanos sigan viviendo como viven, porque pues en primera no es de beneficio para ellos, y en segunda pues están vituperando el Evangelio, el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 12, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Y de veras, hermanos, yo conozco también gente que va a la iglesia y que se hablan con groserías, que se hablan no como peleando, sino como una forma de ser, de cultura, ¿no? Se hablan con muchas groserías y bueno, pues eso pues nos debe de dar vergüenza a nosotros ver esas cosas y sobre todo, bueno, pues también hacerlas, ¿no? Entonces, vivir en la luz se refiere también a que pues no seamos copartícipes de esas situaciones, que nos alejemos de esas situaciones y que las denunciemos con quien tengamos que denunciarlas y bueno, no juzgar, ¿sí? No juzgar, y justamente ir a denunciar y decir solamente la verdad, hermanos. Dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, bueno, sí, todo lo va a sacar a la luz el Señor, pero pues por eso debemos de tener mucho cuidado de no caer en esas situaciones vergonzosas, en esas situaciones de desobediencia a nuestro Dios. Y porque sí, bien dice, nosotros somos la luz del mundo,
¿sí? Y bueno, la lámpara del cuerpo es el ojo también, el cuidado con lo que vemos y y de ver que pues no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. Y bueno, muchas veces, desgraciadamente ahora en estos tiempos, muchos cristianos nos involucramos con gente que nada tiene que ver con la luz, con esa luz verdadera, con esa luz que vino al mundo. Y hacemos sociedades, en negocios, hacemos amistades entrañables que no tienen nada que ver, no tiene nada de malo hacer amistades, hermanos, porque también, bueno, por medio de eso se puede ganar un alma para Dios. Lo que no estaría bien es que participáramos del pensar de esa persona, del actuar de esa persona, ¿sí? Y que aprobáramos su forma de ser o su forma de hablar o sus actos, ¿no? Sino simplemente pues darle testimonio de nuestra vida, de nuestra fe, de cómo somos, cómo quiere Dios que vivamos. Y de esa manera o se alejan o nos aceptan como somos, y probablemente algún alma sea ganada por medio de nuestro testimonio. Entonces, bueno, tenemos que actuar como hijos de luz, ¿sí? Dice un salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Y sí es cierto, porque yo me acuerdo cuando estaba niño o jovencito, iba yo al cine y el que nos recibía era un señor con una lámpara, y esa lámpara nos alumbraba a los pies para ver a dónde íbamos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos va guiando con su luz admirable, el camino que debemos de seguir, el camino correcto, y no debemos de ignorar eso, hermanos, porque el Señor se preocupa y se ocupa tanto de nosotros, que bueno, tenemos que corresponder a ese amor, a esa misericordia y a esa paciencia que el Señor tiene con nosotros. Por eso es que hoy, hermanos, les doy muchas gracias a Dios porque me ha permitido compartir este pequeñísimo comentario, este pequeñísimo mensaje, haciendo conciencia en mí de cómo debo yo de caminar, de comportarme. Porque también, hermanos, miren, como estamos estudiando Efesios, en esa carta, pues, denuncia lo que estaba pasando en la iglesia. Y Dios, a través de esta lectura de la luz, también denuncia en nosotros lo que estamos haciendo mal, lo que no estamos haciendo correctamente. Y nos muestra lo que Dios quiere que hagamos. Nos muestra la forma en que Dios quiere que vivamos. Y bueno, tenemos que hacer caso porque Dios es nuestro guía, Dios es nuestro ayudador, y Él quiere lo mejor para nosotros. Y haciendo lo mejor para nosotros, hacemos lo que a Dios le agrada. Hermanos, pues muchas gracias por escucharme y perdón por el mensaje tan corto, pero creo que estuvo claro el concepto, y espero que les edifique, aunque sea pues en algún aspecto de su vida, como a mí me edificó y me edifica la palabra de Dios, y que podamos vivir correctamente delante del Señor. Vamos a hacer una oración para despedirnos, hermanos. Muchas gracias. Bendito y alabado Señor, pues hoy te damos muchas gracias, Padre nuestro, por este mensaje, Señor, que tan preciso que has traído a nuestra vida. Muchas gracias, mi Dios, porque hoy nos redarguiste acerca de algunas cosas que estamos haciendo mal o que no estamos haciendo tan correctamente, Señor. Y que lo peor es que creemos que estamos viviendo bien. Ayúdanos, Señor, a siempre estar alertas, a que esa luz no se apague en nosotros, Señor. A que esta luz alumbre al mundo, que alumbre a los hombres. Y que por medio de esa luz, de nuestro testimonio, de nuestro vivir,
se puedan ganar almas para ti, Señor, y que mucha gente venga a tus pies, Padre mío, que venga y crea en ti, para que también sean quitadas las tinieblas de su vida. Te doy muchas gracias, Padre mío, y en este momento te quiero pedir por mi hermano Mario Peñalosa, Señor, que se encuentra enfermo de este virus maligno que ha llegado al mundo, Padre, y que a muchos nos ha afectado, Padre mío. Te ruego por mi hermano Mario, Señor, que lo visites, lo abraces, mi Dios, que le toques con tu mano poderosa y que le permitas, Señor, que sus malestares ya no sean tan fuertes, mi Dios, y que se vaya recuperando poco a poco, Padre mío. Aunque yo sé que si tú quisieras, Padre, lo sanarías inmediatamente, pero debemos de tomar esa enseñanza, Señor, y de confiar en ti, y en esos momentos críticos ponernos en tus manos y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, porque mi vida es tuya, mi vida te pertenece, y sé que algún día, no sé cuándo, pero algún día regresaré a casa, Señor, a tu casa, a mi casa que has hecho para mí. Así es que te pido por mi hermano Mario, por su esposa, Señor, por los que habitan ahí en su casa y que tengas misericordia de ellos. Y de toda esa gente, Señor, que se encuentra hoy enferma, que tiene enfermedades, si no es del virus, cualquier enfermedad, Señor, que los esté atormentando. Te ruego por los familiares de todos los enfermos, mi Dios, porque también los familiares sufren, también los familiares pasan momentos muy difíciles, Padre mío. Yo te doy muchas gracias por ello, Señor, porque solamente alguien que ya pasó por esa situación sabe y comprende, Señor, al que ahora está enfermo. Yo te ruego mucho por mi hermano Mario y por todos aquellos que se encuentran enfermos de este virus. Señor, y te pido por todos mis hermanos que de Betel, Padre mío, y por todos los de tu pueblo santo, Señor, por todos los que conforman tu iglesia en todo el mundo, Padre, que no nos dejes desviarnos de tu camino. Hoy con esta pandemia que no podemos reunirnos, pero que estamos conectados por medio de la tecnología que tú has permitido que se lleve a cabo en este mundo, porque la ciencia avanza, Señor, y avanzará más. Y, Señor, pues esto también es una señal que tú nos das de los días finales. Te damos muchas gracias, mi Dios, y nos gozamos porque sabemos que tu venida está pronta. Señor, nos gozamos porque pues estás preparando ya nuestra partida, Señor, de todo tu pueblo que tú has escogido. Hoy te damos muchas gracias, Padre nuestro. Gracias en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.